Vamos a hacer una introducción a las bases de datos, particularmente a las bases de datos relacionales. Las bases de datos nos van a permitir trabajar con esquemas de datos más sofisticados, más elaborados, más complejos que lo que vimos con archivos Excel o archivos separados por comas. Además de estar preparadas con un sistema de gestión que permite administrar el uso, la actualización, el trabajo de muchos usuarios a la vez. Más allá de el uso informático que se le dé a las bases de datos, una base de datos en términos generales es un conjunto de datos que tiene la característica en general de que ese conjunto pertenece a un mismo contexto. Una guía telefónica, tanto una guía telefónica en la web como una guía telefónica impresa, una biblioteca, biblioteca, un archivo de historias clínicas, tanto un archivo de historias clínicas de esos que podemos conocer todavía en carpetas o en un sistema, en una clínica o en un hospital, y que además de que el conjunto de datos se refiere a un mismo contexto, están almacenados de una manera sistemática bajo una determinada regla que permite que posteriormente podamos acceder de manera precisa a un contenido particular en la base de datos. Si pensamos en una biblioteca, el contexto del que hablamos está dado por el servicio que se percibe. O sea, no solamente hablamos de nombres de libros, de autores, etcétera, sino todo aquello que sirva al servicio que se está prestando. El almacenamiento sistemático corresponde al ordenamiento que se le da a los volúmenes, a los documentos, etcétera, que se encuentren en la biblioteca bajo un determinado sistema o varios sistemas de índices, o sea, índices por autor, índices por nombre, etcétera, que permiten que se pueda acceder a los libros a través de algún criterio de búsqueda. Más allá de esa definición conceptual o introducción conceptual a qué es una base de datos, nosotros nos vamos a referir a las bases de datos electrónicas o informáticas, como le quieran llamar, que hoy en día ofrecen soluciones muy grandes, muy sólidas al problema del almacenamiento de datos y poder recuperarlo. Estamos hablando de bancos, de universidades, de sistemas de salud, etc. Eh, en la vida diaria, siempre que hablamos de base de datos, nos referimos obviamente a las bases de datos informáticas sin necesidad de que tengamos que aclararlo. Y el modo de representación es como se suele representar un disco magnético, que es simplemente un cilindro. Una biblioteca puede tener una organización más o menos compleja, pero a través de esa organización sistemática y del sistema de índices que tiene, el bibliotecario sabe cómo acceder rápidamente a la información de algún libro requerida por algún usuario. Esa tarea que hace el bibliotecario en la biblioteca la realiza el sistema de gestión de base de datos. El sistema de gestión de base de datos es un software que media entre nosotros como usuarios y los datos reales, los datos físicos que están almacenados en uno o n discos eh, en cualquier lado, en la nube, por ejemplo.
Ese software, el sistema de gestión de base de datos, nos permite aislarnos de la estructura interna y observar los datos, la estructura de la información de una manera más amigable al ser humano. Por otra parte, hay diferentes maneras de organizar la información de una base de datos. Una forma muy conocida, muy divulgada, es la organización jerárquica, que la vemos, por ejemplo, en el sistema de archivos de Windows, y que gráficamente se representa en el explorador de Windows a través del sistema de carpetas. Si, por ejemplo, observamos mi PC como el punto más alto de esa jerarquía, abajo de mi PC, dependiendo de ese nodo, de ese punto, se encuentran todos los discos que están almacenando información, ya sea discos extraíbles o los discos fijos que tiene el sistema. Y dentro de eso, por ejemplo, acá tenemos el disco C, las carpetas que están directamente anidadas debajo de eso, más las subcarpetas que se pueden ir abriendo hasta llegar a cada uno de los archivos. Esto genera un sistema jerárquico de organización de los archivos del disco. Otra forma de organización de la información es la que vemos en la web. Ya no es tan estructurada, pero de todas maneras mantiene cierta consistencia en cuanto a la organización de la información. Permite ir de una página a la otra a través de los hipervínculos, y no está atado a una jerarquía o a una organización fija inclusive. Pero de todas maneras sí tiene por detrás un esquema organizativo y permite una indexación de la información, aunque de una manera mucho más compleja y elaborada. Finalmente llegamos al modelo que nos interesa, que es el modelo relacional, eh, que es uno de los modelos más extendidos. Si habláramos de 10 años atrás, del 2010 para atrás, o quizás un poco menos, eh, era casi un modelo con exclusividad. Podríamos decir que el 80% de la información estaba almacenado en este tipo de modelo de datos que vamos a ver ahora. Pero posteriormente, especialmente el auge de las redes sociales, eh, expandieron otros modelos de datos de los cuales no vamos a hablar en el curso, están fuera del alcance y posibilidades de lo que podemos hablar en el curso. Sin embargo, este modelo de datos sigue siendo muy importante porque prácticamente todo el sistema financiero, bancos, el sistema educativo, si entran a buscar información de ustedes mismos en los sistemas de alumnos de la facultad, de la universidad, los sistemas clínicos, en las clínicas, en los hospitales, todos tienen que ver con este modelo de datos relacional, que adapta esta forma simple, básicamente como vemos acá, una forma de tablas con filas y columnas que permiten acceder a la información. El modelo relacional está basado simplemente en la relación entre los elementos de cada fila. Nosotros podemos ver cada columna como si fuera un conjunto de datos que representa algún concepto, como por ejemplo
este conjunto A que representa libretas universitarias y el conjunto B que representa nombres. Y la relación se establece entre los elementos de la fila. Esta primera fila, CX5231, es un número de libreta que corresponde a la persona Andrés Pérez. Podemos agregar columnas con conjuntos de datos que representan información agregada, las que ya teníamos, como es el caso de esta columna de fechas, que podría ser, por ejemplo, la fecha de nacimiento de esta persona que tiene esta libreta universitaria. Particularmente el modelo relacional lo podemos representar de una forma más formal, como está acá abajo, como una relación de elementos ABC, de los conjuntos A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, donde A pertenece al conjunto de números de libretas universitarias, B al conjunto de nombres de estudiantes universitarios y C fechas, por ejemplo, fecha de nacimiento, con la restricción de que la libreta universitaria de A tiene el nombre de esa persona B en particular y la fecha de nacimiento que figura en C bajo esta misma línea en la representación relacional. Si pensamos esa relación, por ejemplo, R con las columnas A y B y C como conjuntos, o como subconjuntos de un conjunto mayor, ese conjunto mayor, en su máxima expresión, tendría como elementos el producto cartesiano de cada uno de los subconjuntos que forman las columnas. Sin embargo, la conformación de las filas oficia como restricción a esa posibilidad y es la que, en términos de la relación R, define la relación entre los elementos de A, B y C. Esas restricciones respecto del producto cartesiano de esos subconjuntos es una restricción conceptual no realizada mediante una fórmula, simplemente relaciona en fila a fila, en el caso de nuestro ejemplo, el nombre de cada estudiante con su libreta universitaria y su fecha de nacimiento. A eso podemos agregarle otra restricción, que es la restricción del tipo de datos que puede contener cada columna. Por ejemplo, el nombre de un estudiante va a tener una restricción de datos de tipo texto, como el número de libreta universitaria, porque contiene una letra CX, pero la fecha de nacimiento, por ejemplo, va a contener otro tipo de datos que es el tipo de dato fecha. También podríamos establecer una restricción de número, como por ejemplo el número de documento, o una restricción de tipo de columnas lógica, que por ejemplo podría indicar si el alumno sigue activo en la facultad o no. Hicimos una introducción meramente descriptiva de lo que es el modelo relacional a través de ese conjunto que contiene subconjuntos representados por columnas y que se organizan a través de filas que generan restricciones que permiten brindarnos información acerca de alguna entidad del mundo real, como podrían ser, por ejemplo, los alumnos
de una carrera. Ese modelo de conjuntos, en el llamado modelo relacional, tiene una descripción, un fundamento, en realidad más formal, que es el álgebra relacional, que nosotros no vamos a profundizar porque está fuera del alcance de este curso, pero que hay bibliografía abundante al alcance en Internet. Por otra parte, nuestro ejemplo del modelo relacional fue realizado a través de una sola tabla en particular, que podemos asemejarlos, por ejemplo, a una planilla de Excel o a un archivo separado por comas, un archivo CSV. Por lo tanto, el objetivo que nos habíamos planteado anteriormente de ir más allá, de hacer modelos más complejos, más adecuados a la realidad, a algún determinado contexto, no aporta mucho. En realidad, en una base de datos se pueden representar más que una tabla, varias tablas representando diferentes conceptos de un universo determinado. Ese universo determinado puede ser una facultad o podría ser una universidad, yendo más allá, podría ser un hospital, por ejemplo, una clínica o un banco, en el cual hay varias entidades intervinientes. Por ejemplo, en una facultad tenemos alumnos, docentes, cada uno representado en su propia tabla, carreras, evaluaciones y seguramente muchas más. En un hospital, médicos, pacientes, enfermeros, salas, consultorios, etcétera, etcétera. Que por otra parte, tienen que tener alguna relación entre sí, los alumnos y los docentes con las carreras, con las evaluaciones, etc. Todo eso podemos modelar, organizar en una base de datos y administrarlo a partir de del sistema de gestión de base de datos. Un sistema de gestión de base de datos nos permite crear la base de datos y además de crear la base de datos nos permite crear, modificar y visualizar las tablas con los datos, la estructura de las tablas y por otro lado crear, modificar y visualizar los propios datos que van a contener esas tablas. Sistemas de gestión de base de datos hay muchos, algunos son pagos, otros gratuitos, tienen diferencia en cuanto a qué performance pueden tener cuando tenemos pocos o muchos datos, estamos hablando de cientos o miles de millones de datos como puede tener. Imagínense, por ejemplo, las transacciones a través de la red Banelco, o mucho menos como podría ser la base de datos de una universidad. Entre esos sistemas podemos mencionar Oracle, SQL Server de Microsoft, MySQL o MySQL, como prefieran, PostgreSQL. Estas dos son de acceso libre, DB2 de IBM, Access de Microsoft, una base de datos que viene en el paquete Office, que tiene la posibilidad de hacer bases de datos de mediana envergadura, no como esta anterior que vimos, y SQLite, que es la que vamos a utilizar nosotros. Es una base de datos para manejo
relativamente pequeño o mediano de datos, basta y sobra para lo que vamos a utilizarlo nosotros, pero que además tiene la característica de tener una interfaz sencilla y con una biblioteca, un módulo de acceso a través de Python, también sencillo de operar. Vamos a usar entonces a lo largo del curso el sistema de gestión SQLite, que lo podemos descargar en esta dirección, y eso es lo que vamos a hacer en el próximo video.